de la manera en la que se van acumulando o perdiendo algunos constituyentes que podrían ser relevantes. De hecho, esta curva, imagino que la recuerdo, ¿cierto? Y hablamos de las tres fases que podríamos dividir acá. Tres fases que claramente están definidas como esa primera etapa donde hay mitosis, donde se estanca un poquito el crecimiento de la valla y luego se reanuda. ¿Qué pasa con la risa? ¡Ah! ¡Es mi celo! Yo no cachaba. Me estaba mirando a mí. Guardé el audífono. Guardé el audífono. No, sigue sonando. Se supone que cuando guardo el audífono se para, pero esta vez lo para. Sí. Bueno, les decía entonces que están estas tres etapas, ¿cierto? Las primeras dos las definiremos como etapas de fruto maduro, fruto que es verde, es ácido, desarrolla entonces los ácidos, las tiracinas, que son estos compuestos aromáticos, desarrolla los taninos también en esas primeras dos etapas. En la etapa 3 se acumula azúcar, fíjense que la cantidad de grados Brix se dispara, crece un montón, pasa de ser entre 5 y 7 hasta 23, 24 grados Brix, dependiendo de la variedad por ahí. Podríamos definir que la máxima acumulación fisiológica está en el orden de los 22,5 a 23 grados Brix. Y por otro lado, se empiezan a acumular compuestos pigmentados, en el caso de las variedades tintas, como los antocianos, y compuestos aromáticos también, que corresponden a varias naturalezas, en realidad no solamente uno, pero representan y caracterizan a una baya madura, ¿cierto? En esta última fase, en la etapa 3, empiezan a perderse las piracinas, empiezan a perderse los taninos de la semilla, disminuye también la concentración de ácidos que son respirados muchas veces por la baya en la etapa de maduración, a la vez que también al ingresar agua, y eso explica el crecimiento del fondo de la baya, se diluyen estos ácidos, ya que, recuerden, solamente se producen en las primeras dos etapas de desarrollo de la baya. De todo lo anterior, necesariamente tenemos que llegar al punto en el que hablemos de, bueno, cuando la baya, cuando el racimo está maduro, para poder yo comenzar a cosecharlo, para hacer vino. Y nos vamos a dar cuenta que la maduración es un proceso que tiene un montón de cambios, pero el concepto de madurez no es tan simple. Ya no es tan simple como, por ejemplo, si hablásemos de un kiwi. El kiwi yo tengo que cosecharlo con cierta cantidad de azúcar y cierta firmeza, que la firmeza suele ser lo más importante porque necesito que ese kiwi aguante toda la cosecha para que cuando lo estén consumiendo, lo vayan a comprar, no sea una bolsa, sino que aguante todavía. En el caso de la uva vinífera, tenemos algo que es ventajoso hasta cierto punto, y es el hecho de que no existe la post-cosecha. ¿Vale? Es decir, cosechamos la fruta hoy día, la procesamos hoy día, y ya está. La fruta dejó de ser la fruta, se convirtió en cualquier otra cosa. Y eso, reitero, es muy ventajoso hasta cierto punto. Pero por otro lado, nos complica un montón porque nos da muchas opciones. Tenemos tres ópticas o tres visiones del concepto de madurez, lo cual hace que el óptimo en este caso sea que las tres coincidan, pero nunca pasa. Siempre una pasa antes que la otra. Yo en la sección anterior les daba un ejemplo que me hace mucho sentido en realidad. Estos tres conceptos de madurez son como tres amigos que se quieren juntar. No sé si han notado, pero mientras más pasa el tiempo, más cuesta coincidir y juntarse. Yo puedo el viernes, pucha, el viernes no puedo, tengo clase, ¿no? Entonces el sábado, y así. Y cuando llega el día, algunos no llegan más tarde, hay uno que siempre llega puntual, ya, pues esto es como lo mismo. ¿Ya? La ocurrencia de la madurez, o de cada una de estas madureces es distinta.
¿ya? Y no siempre responden al mismo espacio-tiempo. Cuando hablamos de madurez, siempre vamos a estar como refiriéndonos a la relación de concentraciones, especialmente de esos compuestos. Los azúcares, los ácidos, por un lado, compuestos fenólicos, en el caso de las variedades tintas especialmente, y evidentemente los compuestos aromáticos, súper importante. Ya conocemos y entendemos cuál es la mecánica en la que se acumulan, se pierden, hablamos en extenso de eso la semana pasada. Y por ello, pasemos. ¿Qué cuentan? Aquí ya aprendiendo de eso. Les vengo a dar la bienvenida al semestre nuevo. ¿Todo bien? Sí. Y preguntar si tienen alguna duda. No. Ah, sí, yo. Lo que pasa es que en la malla salía que en este semestre podemos hacer la práctica laboral. Deben hacer la práctica laboral. En el caso de que yo esté trabajando, ¿qué papeles son los que necesito presentar? ¿Te puedo mostrar un poquito? Por favor. Sí, por eso es ideal. Pero Súper sencillo. por lo que yo entendí se estaba haciendo online. ¿Cómo? Para inscribir la práctica se estaba haciendo online. Todo online. ¿Ya? La práctica laboral, no. Hay dos formas de hacer la práctica. O por eso yo se lo expliqué en la charla que hice en noviembre del año pasado. ¿Ya? Ya recibí darle acceso, así que está todo grabado en el ABA en noviembre del año pasado. Cuando van acá alumnos, espera que no contestando porque está. La página Google.cl van alumnos acá arriba y abajo salen prácticas. ¿Okay? En la práctica hay dos cosas que pueden hacer. Es uno, hacer la práctica, la otra es convalidar la práctica. ¿Ya? Hacer la práctica es, yo voy a trabajar en tal lugar. Por ejemplo, yo no trabajo, pero me conseguí una vendimia, por ejemplo, y yo voy a trabajar. Y eso se hace por la plataforma. Se llama duoc.cl/práctica. Vean el correo que les mandé el año pasado. Y ahí ustedes son un formulario donde van a trabajar y les pasa un profesor, qué sé yo, y lo hacen. La idea es que se lo hubiesen hecho en verano, ya es como re difícil hacer prácticas ahora en el semestre cuando están con clases. Por eso lo hacemos la charla en noviembre, para que tengan todo diciembre, enero, febrero para poder hacer la práctica. Son 180 horas. Un mes más o menos. Sí. Ahora, si tú ya tienes un trabajo o tuviste un trabajo 2 años para atrás, sea cual sea, puedes convalidarlo. Ya. Y aquí salen los requisitos. Los Vas requisitos, para ya. abajo y te pide sí o sí contrato. Se pide contrato y las cotizaciones. Ya. El contrato de inicio que te dice que ya tú empezaste a trabajar, por ejemplo, el 2 de enero. Y las cotizaciones para verificar que estuviste trabajando durante varios meses. Ya. Por ejemplo, si tu contrato sí dice que son 20 horas al mes, por ejemplo, se van a necesitar hartos meses, entonces nosotros vamos a hacer el cálculo de cuántas veces el RUT de tu jefe te pagó. Ya. Sacan la certificación de cotización, el contrato y lo suben. ¿Y cómo se sube? Por experiencia vivo. Aquí también te lo explica todo. Aquí vas. En el vivo y pides convalidar la práctica. Ah, ya. Para todos los que tengan a hacerla, la plataforma es otra, es google.cl/práctica. Si no pueden estar por acá, les puedo mandar el link por otro lado, para pasar por aquí. Realización de práctica. Y está la plataforma. Bueno, pero aquí también sale el proceso donde... Ahí está. Entras a esta plataforma. Estoy con el perfil del profe, así que eso. Pero ustedes entran a una plataforma parecida y piden la validación de la práctica laboral. Ya. Cuando llegan a la práctica profesional, el proceso es distinto. Nosotros partimos este año con un piloto, pero a ustedes les va a tocar obviamente el próximo año, así que eso lo vemos después. ¿Ya?
¿Claro ahí? Sí, gracias. Cualquier tema, vengan a hablar directamente conmigo, porque yo les ayudo a llenar el tema del horario, si tienen dudas, no sé trabajar, qué sé yo. Ya. Y si es con validación, hay una coordinadora de práctica que es Claudia Peltrino, María Cubillos, que están también abajo. Les pueden preguntar a ellas para que les ayuden. Ya, gracias. Ahí atrás. Si estaba en el técnico y como que al final en el quinto semestre ya uno tiene que hacer la práctica, que al final es lo mismo, no sé si es que yo convalidé la práctica, pero me la tomaron igual. Ahora, entonces no sé si es lo mismo, no es lo mismo, puede contar o no cuenta. Convalidaste la práctica profesional. La que debería tener al final del técnico. Ya. Anda a ver conmigo, que a ver qué pasó. ¿Ya? Ya. Ahora, claro, nosotros no te inscribimos a asignatura, nosotros hacemos las inscripciones según lo que tú me dices. Oye, necesito el plan, el paquete B, te escribo el paquete B y el paquete B incluye la práctica. La práctica es una asignatura de quinto semestre. Y la idea, yo siempre les digo, hagan la práctica cuando les corresponde, en tu caso, quinto semestre. Porque si la ven se va a patear, se les va a juntar con la profesional y no son dos procesos que se juntan, son dos procesos distintos. La laboral y después la profesional. Y cuando dejan al final, lo que simplemente pasa es que en vez de titularse ustedes el año 2026, probablemente titularse el 2027 como en diciembre, porque se les atrasa todo el proceso de evaluación de práctica. En esta práctica laboral, ¿lo mismo que el trabajo? Si la vas a convalidar, cualquier cosa. Pero si la vas a realizar, tiene que ser, porque no te va a pasar, no sé, al profesor Parry para que te supervise cómo embolsaste comida en el supermercado, no tiene sentido. En ese sentido tendría que ser del área y hay que hacer una supervisión. ¿Claro, chicos? ¿Ya? Insisto, si tienen dudas, vayan a hablar conmigo. Luego, si no van a Lava, hay una forma de entrar a Lava, no voy a meter acá, pero cuando yo les mando un correo, arriba sale como alumnos, luego puse Ingeniería Agrícola y sale el título de la notificación que yo les mandé. Cuando ustedes van a Lava, tienen un montón de comunidades. Busquen esa comunidad donde dice la comunidad de alumnos, no sé cuánto. Entonces, y ahí está el historial de todas las cosas que yo les mando. Y ahí van a ver el video, van a poder ver la información, los anexos, todo está ahí. Así que, insisto, dudas, vayan a ver conmigo. ¿Estamos? Ya, pues chicos. No olviden, consejeros se pueden inscribir hasta el próximo miércoles. Y de ahí vienen las elecciones. Faltan consejeros para ingeniería agrícola, así que para algunos que quieran trabajar con nosotros haciendo proyectos, pues ellos se postulan, sus alumnos votan por ustedes, y los 3 mejores votaciones son elegidos consejeros. ¿Eso? ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Ya, pues chicos, vaya bien. ¿Dais con cable? ¿Dais con cable? Y tanto esa parte de los consejeros, tienen que aprovechar las instancias de representación. Uno tiene centro de alumnos, o sea, la existencia de la figura de consejero igual es Sí, pero no pasan cosas. A veces funciona impecable, otras veces no tan bien, porque hay muchos factores involucrados, no solamente el factor persona, sino que hay a veces cosas que no se pueden realizar, ¿no? Pese a haber estado formulada en proyecto. Estoy en una reunión. Es que no estoy grabando. Claro que se escucha. Sí, de repente como se escucha un poquito por el audio, pero ya, eso. Así que si conocen a alguien que podría perfilarse como consejero o candidato a consejero, empújenlo ahí para Es que que, es mucho tiempo, tío. para que apoye, porque en realidad se pueden hacer cosas bien chulas. Ya, listo. ¿Qué más les iba a decir? No me acuerdo en qué está. Hablábamos de la dinámica de regulación, ¿cierto? Y de cómo se tratan de hacer confluir los conceptos de madurez. Generalmente en la fruticultura nosotros nos basamos en la concentración de azúcar del fruto para decir ya, el fruto está maduro o no. Ya a eso le agregamos más información. O sea, tenemos tantos Brix y tal es la firmeza. Ya, tenemos tantos Brix y tal es el color, ¿cierto? Eso como que resume gran parte de cuándo cosechamos. Pensando en que esa fruta normalmente pasa un tiempo viajando para luego ser comprada en el exterior. Sin embargo, el uva vinífera no es así, el uva vinífera es lo fácil en ese sentido de la cosecha, así que vamos directo al grano. Lo que se hace es pensar primero en que el azúcar, en este caso, tiene no una relación con lo rico que va a estar el fruto, sino que más bien con la cantidad de alcohol que va a ser capaz de producirse a partir de ese jugo. Ayer hacíamos un cálculo, de hecho, un cálculo que
reitero, es súper teórico, pero no deja de ser válido, ya que es utilizar los grados Brix para poder estimar el grado alcohólico probable de cierta vendimia, ¿cierto? ¿Cuál es el grado alcohólico mínimo en Chile? 11.5. 11. 11,5. Ese es el grado alcohólico mínimo para un vino en Chile. Menos que eso no se puede. Más, por supuesto que sí, hay ejemplos de hasta 16 grados en el mercado. Pensando un poquito en eso, si la graduación alcohólica es de 11,5, teóricamente, por lo que ustedes saben, es decir, que el rendimiento fermentativo es de 17 gramos por litro para producir un grado de alcohol, ¿cuántos Brix? Teóricamente, necesitaríamos para llegar a eso. En otras palabras, voy al campo, mido y digo ya, ahora sí, ahora me da los 11,5. Menos, porque 28, ¿te acuerdas cuánto dio ayer? Yo algo. Ya, porque quiero llegar a eso. En el fondo, este es el rendimiento de azúcar que necesito para producir un grado de alcohol. ¿Cuánto tendríamos ahí? ¿Cómo? Con 14, con 15 grados Brix. No. ¿No? ¿Mucho? Sí, siendo mucho. 195,5. 195,5 de su compañero con... Acordémonos que el refractómetro tiene una escala de 0,30 a 32. Por 195, déjenme dejar esta cuestión en negro para poder subir esto. Decir 195,5 grados Brix 19,5. sería decir 19,5. 195,5 gramos en 100 ml, que me da la impresión que es una situación de sobresaturación difícil de conseguir, pero están cerca, muy cerca. Entonces no es 195. Claramente no. Ay, si lo tengo en la mente. No, pues sigue siendo mucho. 11,5. No es más de 30 grados, no es más de 28. Pero yo 14,5 le dije, no es muy poco. Es mucho. 19,5. 19,5 eso, de hecho parecido, muy cerquita, 19,55 para ser exacto. Ya. Hagamos el ejercicio. Es que sería como lo que Multiplicó los pasándolo a. Multiplicó los 17 por los 11,5. Nosotros sabemos que con 17 gramos por litro se producen un grado de alcohol. Ajá, y tengo 11,5. ¿Cuántos gramos por litro obtengo los 11,5? ¿Y eso sería cuánto? Voy a multiplicar 17 por 11,5 y después dividirlo por 1000. 195,5 ¿qué? Gramos por litro, Gramos por litro. no grados Brix, ¿cierto? Hasta ahí vamos a la mitad, ningún problema. Un poco en este tipo que como hay 14 grados, 14,5 y índice 19,5 como el tema de... Claro, sí. La pregunta es, ¿cuántos grados Brix necesito para poder llegar a eso? ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo en grados Brix que yo debería tener en cuenta para decir, ya, ahora podría cosechar y obtendría un vino? Malísimo, pero lo obtendría. Probablemente mal, no sé, a esa función. Entonces, sabemos que con 17 gramos por litro, gramos de azúcar por litro, la levadura produce un grado de alcohol. Ese es el rendimiento fermentativo. Entonces, ¿con cuántos gramos por litro va a producir el alcohol mínimo que yo estoy buscando? Con 195 Con gramos. 195,5 gramos por litro.
La pregunta de gramos Brix, porque el resto lo mide gramos Brix. Entonces nos acordamos que un Brix Esto es 100 ml es 1 gramo por 100 ml. Por tanto, si hay 195,5 gramos, ¿en cuántos ml? 1000. En 1000. ¿Cuántos gramos habrá? Los 100 que ustedes están buscando. 19,55. Exactamente. 19,56. Ah, me faltaba un paso. Ahí está. Teórico, insisto, es súper teórico, pero da una buena aproximación. Es la ingeniería inversa de lo que hicieron ayer. A partir de llegar a un objetivo que era saber cuánto alcohol había, ahora no, pues les doy el alcohol y vamos para atrás. ¿Claro hasta acá? Sí, ¿puedo borrar? Como súper borrador. Oh, está violento. Lo he equivocado, pero se enojó. ¿Hasta cuándo? Ya. Entonces, si bien es cierto, los grados Brix nos sirven, nos dan una primera impresión súper rápida y sencilla del estado de maduración, no es lo único, ¿vale? Ahí les dejé igual un ejercicio propuesto, que es lo mismo que han hecho, lo que hicieron ayer, ¿vale? O sea, así que me lo voy a saltar. Sin embargo, no es lo único. La forma en la que podemos conocer el contenido de azúcar no pasa únicamente por los grados Brix, sino que también por la densidad, ¿vale? Nos vamos a fijar acá en la columna naranja, la segunda de izquierda a derecha. Vamos a ver a 1100. Ahí, 1100. Ustedes se mueven hacia acá. A 1100 da un alcohol aproximado de 13,9 por tabla, más o menos, ¿cierto? Y la de grado Brix es esa cantidad. Dice que 1100 equivale aproximadamente a 24 grados Brix. Con 24 grados Brix, ¿cuánto es el alcohol que podemos producir? 13,9. No. Me equivoqué. 13,8. Estoy viendo. ¿13,2? ¿No serían 13, ¿Está bien? ¿Pero está bien o no? o sea, grados de alcohol, ¿cierto? O sea, yo les creo. No, pues con el cálculo, haciendo el cálculo, con los 24 Brix. Ah. ¿Y cuánto te da? No, mucho. 240 dividido 17. ¿Cuánto da? ¿Se parece? Bastante. El medio 14,11. 14,11. Perfecto, yo lo veo. Sí. Sí. Entonces, por tabla y por grado Brix da más o menos parecido. Bastante similar. Porque yo, cuando lo hago con este cálculo, asumo varias cosas que en realidad no son tan ciertas. Ya aquí yo no les voy a mentir. Acá yo asumo que todo el azúcar es transformada en alcohol y es mentira. Eso es una batalla animal. Porque la levadura siempre deja entre 1 y 3 gramos de litro, dependiendo de las condiciones. ¿Ya? Por lo tanto,
Reitero, es alcohol probable, no un alcohol real. No sé. Bien, por otro lado tenemos los ácidos que se van perdiendo durante la fase 3 por respiración celular y también por dilución. Recuerden que en la fase 3 ingresa agua a las vacuolas y eso diluye los ácidos. Vale, entonces existe durante la etapa de maduración una relación tal que Profe, cuando se diluye, ¿también los va a consumir? no pasan las dos cosas al mismo tiempo. Ah, ya. Están diluyendo y además se están consumiendo. Pasa eso mismo. A propósito de esto, de ese consumo de ácidos, es que en general preferimos cultivar variedades blancas donde el clima es frío, ¿cierto? Donde la respiración celular en la etapa de maduración es más baja. Por tanto, la degradación de ácidos también es más baja. Llega un punto en el que la baya de cierta variedad va a ser incapaz de meter más azúcar, ¿cierto? En sus células. No va a poder recibir más azúcar. Y llega generalmente a una graduación gris de entre 22 a 23,5 aproximadamente. Y evidentemente en algún punto la degradación de ácidos también alcanza una tasa máxima y luego tiende a ir bajando. Y dejan de degradarse prácticamente los ácidos, porque el contenido de ácido es muy bajo y la respiración celular de la baya también lo es. Ese punto en el que alcanzamos la máxima concentración de azúcar y la mínima concentración de ácidos, lo podríamos definir como madurez tecnológica. Ahí, madurez tecnológica. Entonces, ¿Cómo es la relación? el punto en el que encontramos la máxima cantidad de azúcar acumulable en la baya y la misma acidez. Ahora usted me va a decir, profe, pero escucha, ¿por qué nos estaba trayendo no? Si ayer medimos un grado gris y dio cuánto, 28 y algo, que es mucho más que 23, mucho más que 23,5. Ya, esa cantidad excesiva de azúcar tan elevada, por sobre lo que les estoy comentando, tiene que ver con la deshidratación de la baya. La baya ya no puede cargar con más azúcar, no le da, por temas de diferencial de concentración, pero sí empieza a perder agua, entonces se empieza a pacificar. El agua sale, pero el azúcar queda, por tanto se empieza a concentrar cada vez más. Eso es algo negativo, la sobremadurez es algo negativo. ¿Vale? Entonces, madurez tecnológica es aquel concepto en el que vamos a hablar solamente de azúcar y ácidos, y absolutamente es insuficiente. Solamente para recordar, los ácidos más importantes en la baya son esos dos, tartárico y málico, y como bien recordamos hace un ratito, se pierden durante la maduración de la baya. Por otro lado, tenemos que el pH, recuerden que qué tan ácido, qué tan alcalino es un medio acuoso, esa relación con los protones que están libres, tiene un impacto, como bien acá, en la toxicidad de algunos conservantes, es decir, en su eficacia. Hay un conservante por excelencia que no sé si lo han escuchado, el anhídrido sulfuroso. Los sulfitos, ya, les suenan, ¿cierto? Ya, pues los sulfitos, en el fondo, son una forma de anhídrido sulfuroso, el SO2. Es un conservante, es el gran conservante que usamos en el vino, tiene muchas funciones, es positivo para la calidad de conservación del vino. Y su mejor efecto se logra mientras más bajo sea el pH.
es decir, mientras el medio es más ácido, las formas que son activas de esa molécula están más presentes. Mayor acidez, más presencia. Menor pH, mayor presencia. Acidez y pH, si bien van de la manito, uno no implica al otro, ¿vale? Dependiendo de los ácidos que sean. Ya, ayer midieron pH, acidez también, es algo relativamente fácil de medir, ¿cierto? La titulación requiere un poquito más de paciencia, quizás por el tema de regular las gotitas que caen, que se te cae todo de una, eso, y requiere un poco más de práctica quizás, pero en realidad son determinaciones sencillas, facilitan de hacer. Bien, respecto de la composición de la malla, los compuestos fenólicos que los agrupamos siempre en dos grandes grupos, como taninos y antocianos. Taninos aportan la valor y astringencia, antocianos el color, ¿cierto? Son muy relevantes, el color evidentemente en la variedad de tintas, y los taninos que aportan amargor y además aportan astringencia, también impactan sensorialmente de manera notable en los vinos tintos. Lo que hemos acá representado es un tanino galoilado con ácido gálico, y acá una proteína salival, una proteína rica en prolina. Ahí se menciona de hecho los grupos de prolina y glicina. La astringencia es esa sensación táctil, áspera, que ustedes sintieron cuando mordieron, por ejemplo, la piel y las semillas de la baya, ¿se acuerdan? El práctico que hicimos en terreno la semana pasada. Y esto ocurre porque el tanino reacciona fuertemente con las proteínas de la saliva, especialmente con las que son muy ricas en prolina, se une a ellas y esta proteína que antes era soluble se insolubiliza y precipita. Se forma algo más grande que es insoluble y precipita. Esa precipitación, esa pérdida de solubilidad de la proteína, implica que sintamos la boca seca. ¿Ya? Como que se seca justo en esa parte donde actúa el tanino. Esto es muy importante entenderlo porque uno podría pensar que la astringencia es negativa. En los vinos tintos uno diría, chuta, un vino astringente debe ser malo, pero en realidad la astringencia, dependiendo de cómo sea percibida, puede ser muy positiva, y lo es. Generalmente esperamos que un vino tinto tenga astringencia, y esa astringencia permita que nosotros percibamos el cuerpo del vino y la textura que tiene, generando algo un poquito más acabado, más completo, ¿vale? Respecto a los compuestos aromáticos, también hablamos en algún momento en una clase. Estos compuestos aromáticos no siempre son afrutados, a veces son muy especiados, incluso podrían ser de efectos aromáticos asociados a las piracinas. ¿Se acuerdan de las piracinas? Esos aromas verdes que encontramos en la valla son las piracinas. Las piracinas en la fase 3 empiezan a decaer, mientras que empiezan a aparecer otra serie de compuestos que los vamos a llamar aromas varietales, que son aromas propios de una variedad de uvas. Finalmente, estos aromas varietales son los que se llaman aromas primarios, porque en el vino vamos a encontrar, en el vino terminado, vamos a encontrar tres tipos de aromas: aromas primarios, que vienen de la uva; secundarios, que provienen de los procesos fermentativos; y terciarios, que provienen de la crianza, ¿vale? Generalmente con madera. Bueno, decíamos recién que la madurez tecnológica es el concepto que relaciona azúcar y acidez, ¿cierto? Siendo entonces el punto en el que la concentración de azúcar es máxima y la concentración de ácidos es la mínima fisiológicamente posible para ese momento. Pero es insuficiente. ¿Ya? No es un concepto que nos permita tomar necesariamente la decisión de cosechar. Es importante, claro que sí, pero queda fuera un montón de cosas. Hay factores que quedan fuera que son relevantes. Acá, por ejemplo, no se habla del color. Si hablamos de azúcar y acidez, no estamos hablando del color.
No estamos hablando de la astringencia, no estamos hablando ni de los aromas, ¿cierto? Solamente del factor azúcar y ácidos. Potencialmente la acidez y pH del vino y eventualmente su contenido alcohólico. Por tanto, tenemos que meterle un poquito más de información ahí. Y tiene que ver con la fase aromática, precisamente. De allí que aparezca el término madurez aromática. La madurez tecnológica la podemos evaluar perfectamente en un laboratorio, la madurez aromática no. La madurez aromática implica, hasta el momento, que una persona o varias personas evalúen los aromas que tiene una baya. Ustedes hicieron en el práctico de la semana pasada fue básicamente eso, una evaluación sensorial de bayas. Fue probar la baya, probar sus aromas y decir ya, esto está así, esto está así. ¿Qué es lo que se evalúa normalmente en la madurez aromática? La presencia o ausencia de piracinas. Recuerden que las piracinas son estos compuestos aromáticos que huelen a algo verde. Y evidentemente también evaluamos la presencia de compuestos aromáticos primarios, pero en realidad lo que nos interesa es verificar si las piracinas han desaparecido. Eso es como el foco principal. Recordando que las piracinas son consideradas un defecto, bueno, un defecto aromático. Y bueno, pensando un poco en eso, hay una excepción. Recordemos. El Sauvignon Blanc es una variedad blanca, la más plantada en Chile de la variedad blanca, cuyo perfil aromático se caracteriza por tener piracinas. Entonces es la excepción a la regla, donde las piracinas no son negativas, sino que son parte de. Aquí entonces piracina, ok, ningún problema, bravo. Pero en Carmener, en el Cabernet Sauvignon, en el Cabernet Franc, cualquiera de estas cepas y en cualquiera otra, lo mismo, es un defecto. ¿Los vinos blancos se consideran Solo en esta. solo en esa? Sí. Si pensamos en un chardonnay, yo no quiero que en un chardonnay, que también es blanco, haya piracinas. No quiero ir, solo quiero acá. En un Viognier, menos. En un Gewürztraminer tampoco, porque no es el perfil aromático buscado. Generalmente, como les decía, la piracina se relaciona a uva verde, a uva inmadura. Entonces no quiero pensar que me están vendiendo un jugo de uva verde, un vino maduro. Que es de menor calidad, por supuesto. Pero entonces, ¿sí sería normal encontrarlo en algún vino blanco? O sea, en un vino... En aquellos que tengan Sauvignon Blanc, seguro que lo vas a encontrar. Y es positivo. Okay. Es algo esperable, entonces, claro, cuando pruebas un Sauvignon Blanc de Casa Blanca, si bien es cierto son más tropicales, tienen un poquito más de aromas a, no sé, maracuyá, piña, algo así como más dulzón, también tienen estas notas como herbáceas, como pimentón, quizás ají, etc. Pero el resto de las variedades tintas y blancas es un defecto. Sin embargo, pasa que la madurez aromática a veces se demora. Este punto en el que ya no hay piracinas. Tarda harto. Porque las piracinas necesitan tiempo para degradarse. Hay muchos factores que afectan la tasa de degradación. ¿Ya? Entonces, a veces no cosechamos, aun cuando tengamos el azúcar listo, para los grados Brix necesarios para el alcohol que estoy esperando, porque huele todavía a piracina. ¿Vale? Entonces la madurez aromática dentro de estos tres amigos es la que llega, es súper importante por supuesto como los tres, pero es la que llega más tarde. La que llega tarde, nos juntémonos a las 3 y media. En cambio la madurez tecnológica había llegado, está sentada, pidió una bebidita para esperar.
eran amigos. Y finalmente tenemos al tercer invitado, que es la madurez fenólica. La madurez fenólica, como su nombre nos hace suponer, tiene que ver con los compuestos fenólicos, taninos y antocianos, fundamentalmente. Por lo tanto, asocia aquello que está en las pieles y en la semilla. En la piel que teníamos antocianos y taninos, ¿cierto? Y en la semilla taninos. Entonces, veremos que en la piel los antocianos empiezan a acumularse desde el embrión en adelante, parte del embrión y hasta unos 40 días más o menos después del embrión tenemos algo de acumulación de antocianos. Y los taninos, por otra parte, se producen en las fases 1 y 2 y empiezan los de la semilla en particular, no los de la piel, a degradarse. ¿Ya? En la piel permanecen bastante indemnes, salvo que la valla empiece a deshidratarse. Si la valla empieza a deshidratarse, pierde no solo peso, sino que también pierde antocianos y pierde taninos. Bueno, en general en la valla, mientras más madura esté, la capacidad que tenemos de extraer compuestos desde los tejidos de la valla aumenta. Cuando las vallas se empiezan a ablandar, las células son cada vez más frágiles, se revientan más fácil y liberan más fácil. Sin embargo, en la semilla veremos que tienden a disminuir los taninos durante la maduración. No solamente disminuyen porque se oxidan y porque se polimerizan, sino que también la semilla misma va cambiando y se va rigidizando. Esa rigidización se cree que implica una disminución en la capacidad de extraer taninos desde ella. Entonces, no solamente va a tener menos taninos y menos amargos cada vez que avanza el tiempo, sino que también veremos que es más difícil extraerlos. Dentro de los tres amigos, si la madurez tecnológica era la puntual y predecible, por supuesto, la madurez aromática es un poquito impuntual, pero llega, en general llega. La madurez fenólica es esa amistad que a veces va, a veces no va, no avisa, llega antes o llega después, o simplemente no llegó. Es más errática porque hay muchos factores que influyen en realidad en su ocurrencia. Y la forma en la que la evaluamos habitualmente tiene que ver con la semilla. Es este cambio no solo en color, desde un verde a café verdoso, a cada vez más café y marrón, sino que también cambia en términos sensoriales, se hace cada vez menos amarga y menos astringente. Pero a veces, dependiendo de la temporada, este punto se alcanza mucho más tarde. 24, 25, 26 grados Brix. Mucho azúcar, ¿cierto? Sabíamos que con 24 son 14 grados de alcohol, vale, tolerable. Pero a veces no llegamos nunca a esto, jamás. Llegamos a algo así como, no sé, mucho anterior. ¿Esa sería la idea? Sí, exactamente. Llegar a este punto donde la semilla es realmente cafecita y donde cuando tú la muerdes, no es amargor pesado y desagradable que sentiste cuando probamos en el práctico, sino que es mucho más suave. Recuerden que la astringencia, por otro lado, es una sensación táctil, la sentimos con el tacto, y debemos tratar de asemejarlo a tocar una tela, un algodón versus una tela de jeans o un lino crudo, áspero, ¿cierto? Entonces uno apuesta a que mientras más avanzada está la madurez de la semilla, más suave va a ser esa astringencia. Y me interesa que sea así, porque mientras más taninos tenga el vino tinto, más puede durar en botella, mejor color va a tener a lo largo del tiempo. El tanino ayuda a que los antocianos no se pierdan, ¿ya? No es que aporte color. Eso, y va a evolucionar positivamente en el tiempo. Por lo tanto, si tuviésemos que resumir, la madurez fenólica es el punto en el cual encontramos la mayor concentración de taninos y antocianos en la piel y la menor concentración posible de taninos en la semilla.
conceptos de madurez la más errática. No siempre se cumple, depende un poquito de la temporada. ¿Vale? Eso. Preguntas, chiquillos, hasta acá. Para finalizar la parte como de madurez, les dejo parámetros de los que hemos venido conversando. Parámetros como pH, acidez, Brix y densidad. Todo esto lo midieron ayer. Y vemos que en blancos el pH es más bajo y la acidez es más alta respecto de los líquidos, para cada una de las variables. Esto ocurre principalmente porque los blancos los cosechamos más temprano en la temporada. Si yo cultivase acá con Puente Alto una variedad blanca y una variedad tinta, probablemente tendría que cosechar el blanco mucho más temprano que el tinto. ¿Vale? Eso. ¿Alguna dudilla hasta acá? Como último parámetro referencial, debiese dejar ya estipulado un término. Debo acuñar un término importante que se llama rendimiento de mosto. El rendimiento de mosto es el porcentaje al que equivale una cantidad líquida respecto de una cantidad sólida. En otras palabras, es cuánto jugo, cuánto mosto hay contenido en cierta cantidad de uva. Acá hay un ejemplo. Es que hay 1 kilo de uva. Tomo ese kilo, le saco todo el jugo y mido el volumen. Me da 0,7 litros. ¿Vale? Por tanto, si hacemos el cálculo porcentual simplemente, el rendimiento de mosto es un 70%. Es decir, por cada kilo de uva yo obtengo 700 ml. Si la uva está más deshidratada, ¿el rendimiento de mosto va a ser mayor o menor? Menor. Mucho, ¿cierto? En general entenderemos que el rendimiento de mosto se mueve entre un 60 hasta un 70, máximo 75%. ¿Vale? De ahí que en el mejor de los casos uno podría de 1 kilo de uva obtener una botella de vino. Esa es como la relación ideal y máxima que podríamos establecer. Esto es muy importante que sepan que existe porque lo vamos a usar. Si yo tuviese que aplicar un producto, no sé, una levadura, imagínense que tengo 1000 kilos de uva. Eso llegó hoy día. El rendimiento de mosto es un 70%. Y la dosis de levadura es de 20 gramos por hectolitro. No, la dosis de otro producto, producto X, es de no sé, 20 gramos por litro. ¿Cuántos gramos de producto tengo que utilizar? La del 70%. Yo no puedo dosificar con base en eso, si eso es El total. total, exacto. Entonces, ¿qué hace uno? Simplemente Pesca de rendimiento. dice 1000 en mi 100%, 70 en mi X, y eso da 700 ¿qué? Miligramos. Litros. Ah, 700 700 litros. kilos, Ah, eso queda en litros. ¿Se entiende la traducción que nos permite hacer el rendimiento mosto? Ya, y si yo sé que son 20 gramos del producto para 1 litro, ¿cuántos gramos para los 700? sí, pero 214. 1 kilo 400, ¿no? Exactamente. Para, en vez de haber aplicado 1000, son, en vez de haber aplicado 2 kilos. 2 kilos.
¿Y qué influye en que me pase la levadura? ¿En qué influye en que me pase la dosis de levadura? En plata, pues cara. Pero en el producto final, No mucho. Y sí, es cara. sí, no. Ese es como el impacto real. Ya. Uno tiene que considerar que en la producción de cualquier cosa los recursos son limitados. Y tú quieres sacar el máximo provecho de tu materia prima y de tu producto final. Por lo tanto, vas a tratar de optimizar el uso de los recursos en ese sentido. Nunca sobredosificar. Aun cuando sea inocuo, si le pongo el doble de levadura, no va a sacar. No pasa nada. ¿Va a fermentar un poquito más rápido? Puede que sí. Pero hasta cierto punto no es mágico. ¿Vale? No va a fermentar el doble de rápido. Ya. Finalmente llegamos a la cosecha. Ya que es el tópico complicado. Tenemos que sí o sí llegar a esto después de todo, porque hemos venido a conversar. ¿Cierto? Después de entender cómo funcionaba la planta, cómo estaba estructurada, cómo estaba compuesta la valla, lógicamente abordamos la madurez y más lógico todavía es, claro, ya que sabemos cuando la uva está madura, ahora toca cosechar. Y la cosecha, per se, es una operación en la que nosotros extraemos desde la planta, o en realidad recolectamos los órganos de interés. Si yo les digo, estamos cosechando lechugas, estamos hablando de fruta, ¿cierto? Si yo les digo, estamos cosechando uva para exportación, el racimo, ¿cierto? En particular el racimo. Si les digo uva para vinificación, no un órgano de consumo, Da lo mismo, sino que en realidad es un órgano de interés que yo después voy a transformar en otra cosa. Ya, y efectivamente en la cosecha termina toda la parte como de la producción misma de la uva, lógicamente, ¿cierto? Y ahí pasamos en el caso de otros cultivos a la parte de post cosecha, acá no, acá pasamos a la parte de proceso. Evidentemente el cómo hago yo la cosecha, cómo la ejecuto, impacta en la calidad potencial del vino. Y quizás lo más importante de esta diapositiva está acá. El tiempo que debe pasar entre que se cosecha y se procesa debe ser el mínimo posible. Yo acá lo cosecho y enfrío y guardo, no sé, una semana en el refrigerador. No. Se cosechan y ojalá en las próximas horas procesen. O si no, la calidad se ve fuertemente afectada. Respecto de generalidades, en las variedades blancas se recomienda realizar una cosecha nocturna o bien hasta temprano. El objetivo acá es cosechar una fruta que tenga bajo calor de campo, de lo más en la vida posible. La práctica no siempre se puede cumplir por temas de costo y operacional, pero en general la variedad blanca tratamos de cosecharlas lo más fría posible, por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con que la valla, cuando está sometida a altas temperaturas, produce algunos compuestos, proteínas, para soportar el estrés térmico. Las proteínas de ese tipo más adelante van a generar turbidez en el vino. Por tanto, voy a tener que encargarme de eliminar esas proteínas de alguna forma. Eso es un proceso extra y más productos. Y por otro lado, hay un factor energético importante. Ocurre que durante la producción del vino blanco enfriamos el jugo. Entonces, si yo obtengo el jugo de una uva que viene a 35 grados y lo tengo que llevar a 0, es mayor el tiempo. Es grande el salto térmico. Entonces me voy a demorar más y voy a gastar más plata, mucha más. Que es caro enfriar energéticamente hablando. Hay que sacarle calor a algo. Esa transferencia de calor es cara. Por lo tanto, si cosecho y la uva viene con 10 grados, 12 grados, de 10 a 12 es mucho menos que de 35 a 0. ¿Cierto? Grande la diferencia. Por lo tanto, bueno, esa es como lo que fundamenta la recomendación. Las variedades tintas, le damos más porque aguantan más. Las proteínas estas de estrés térmico no son un problema porque la uva tiene muchos taninos
y los taninos van a unirse a las proteínas y nos van a precipitar. Entonces no hay un problema real. Y tampoco trabajamos con temperaturas tan bajas habitualmente. Bueno, finalmente el estado sanitario y general de la valla es muy importante considerar, al igual que los aspectos logísticos, vale decir, de transporte, del personal, de los baños y de la fruta. Y en este último punto hace hincapié en que en Chile movilizar uva implica la obtención de un permiso. No de uno, de más de un permiso, de hecho. El Servicio Agrícola y Ganadero regula el control de la bota. de la Boresia botrana, ¿ya? Que es la polilla del racimo. Entonces hay una normativa que establece que esta plaga es de control oficial. Por lo tanto, no es que yo voluntariamente quiera controlarla, la debo controlar, y si está presente en mi huerto, debo hacerme. Para ello, entonces, para poder regular este movimiento de uva y evitar la propagación indiscriminada de esta plaga, el SAC establece que tienes que, como intermediario, es decir, yo compro la uva y la llevo a una bodega, debo tener el pote. El pote es un plan de operación de trabajo para un intermediario, ¿vale? Pero la bodega donde se recibe la uva también tiene que tener su plan operacional. Y el huerto de donde proviene la fruta, actualmente es una zona con presencia de Boresia, debe cumplir una serie de requisitos. Debe tener la autorización de cosecha, que es una autorización que tiene una duración de 30 días si mi cabeza no falla, para poder movilizar esa fruta. ¿Vale? Es decir, puedo cosechar y moverla teniendo únicamente el permiso del SAC que lo acredita. Y finalmente ese transporte, es decir, el huerto está aquí, puedo tomar un camino público y llegar hasta la bodega que está acá. Para hacer ese trayecto tengo que cumplir con todos los papeles que les comentaba, y los bins o las cajas cosecheras donde va la fruta debe ir cubierta completamente con malla rachel. Malla rachel al 90% de sombra o doble en caso de ser del 80%. Es un requisito súper específico de trabajo. Bien, ¿qué más? Comentarles que la parte sanitaria es clave. La parte sanitaria la vemos durante toda la temporada en rigor. Al final se ocurre una lluvia o algo así, es medio jodido, pero durante toda la temporada debería estar expuestos a que la uva sea atacada por ovidio, como se da a la izquierda, o como directo, lo van a ver cuando vean la presentación, o a la derecha por ovidio, ataque de pájaro, partidura. No diría que palo negro, pero podría ser algo de deshidratación incluso en la base. Entonces es muy importante cuidar la calidad en la pre-cosecha, para que el momento de acercarse a cosechar sea más simple y no perdamos fruta. La primera estrategia de cosecha es la cosecha manual, que como su nombre indica, implica aproximarse a la planta, tijera en mano, cortar un racimo y eso, ahí. Ahora, ese racimo, ¿dónde lo dejo? Lo puedo dejar en un balde, lleno el balde, salgo de la hilera, vacío el balde en un bin. ¿Vale? Estos bins que son cuadrados, grises y cerrados. ¿De 500 litros? Eso, poquito. 500 kilos. Sí. En capacidad de kilos hacen entre 400 a 450, 480 kilos de uno. Más o menos, depende de que tan llenito lo ponga. Esa es una opción. Entonces, en balde se vacía acá. Yo he visto que lo ponen en la novela y después lo llevan directo a la mesa de selección. ¿Eso estaría mal entonces? No, para nada. De hecho, es la otra alternativa. ¿Qué pasa con los beans? Los beans, les acabo de contar que tienen una capacidad de aproximadamente unos 450 kilos. ¿Vale? No 500, porque 500 de verdad es mucho menos. 480 es como lo que más pesado he visto yo que se puede cargar. ¿Qué pasa con la uva que está abajo?
Se aplasta. Se empieza a aplastar progresivamente. No necesariamente se revienta al principio, pero imagínate un viaje largo, con altas vibraciones. Esto empieza a afectar efectivamente la parte de abajo, se empieza a reventar, se libera mosto y ese mosto se oxida y empieza incluso a fermentar dependiendo del tiempo. Si yo quiero proteger la integridad de la valla, especialmente para viajes largos, quizá la alternativa de usar bins no sea la mejor. Que utilice las gamelas, ya que en el fondo son cajas cosecheras donde claramente son mucho menos peso, dividimos el peso en unidades más pequeñas, pero me permite cuidar mejor la fruta. Por tanto, no estaría incorrecto, al contrario, sería una medida para proteger la integridad de la valla. Así que no, súper realmente. Pero todo yo creo que al final redunda en qué tanto tiene que viajar la fruta. Si yo cosecho aquí, viajo 2 horas, eso da lo mismo. Es más pega. Porque implica cuando llega a la bodega, como cada cajita la vacía, las cajitas harán cuánto, 15 kilos, no mucho. Entonces, esto hace 450 kilos de una, de horquilla, un volteador, chao, se acabó. En un paso lo hicieron, sin esfuerzo físico. En cambio, esto implica un trabajo manual. No. Sea como fuere, la estrategia manual implica lo mismo, insisto. Veo el racimo, lo corto, lo deposito donde tenga que depositar. Así funciona. Tiene multiplicidad de ventajas. Muchas cosas positivas la cosecha manual. Es selectiva. Imagínense, a este nivel yo podría definir que voy a cosechar solamente el lado norte de la exposición norte de una hilera. Cosecho de este lado no. La semana siguiente podría cosechar el otro. Ya nadie lo hace porque es muy caro. Pero podría ser. Podría decir, ante un ataque de botritis, ya los racimos que tienen máximo 1/3 del racimo afectado los cosechan, el resto no se cosecha. ¿Podría decir eso? Podría dar esa indicación. Cuando cosecho a mano, cosecho el racimo directamente. No saco hojas. Independientemente, igual entran hojas en el proceso porque se caen dentro, etc. Es mucho más limpia, digo. ¿Puede hacer el vino con uva con Sí, claro. Podría hacer vino con uva con botritis, vino con uva afectada por oidio, ¿sí? La calidad por el suelo, pero sí se puede. ¿Por qué? El de los vinos gatos, ¿El oidio qué hace? ¿De qué se alimenta? del azúcar. De la parte que está por fuera, ¿cierto? De la piel, No, no de la ingresa piel, en los tejidos. No es como la botritis que sí entra, mete sus hifas por todas partes, se alimenta de todo y descompone finalmente la valla. En el caso del oidio no, daña la parte externa. Por tanto, la calidad de esa uva, composicionalmente en la piel, es muy inferior. Y si el ataque del oidio es muy temprano, la valla es chiquitita. Imagínate que afectó acá el oidio. Por tanto, esto se murió, la piel de acá se murió. Células muertas. El oído también se muere después porque la ataque un fungicida. ¿Qué pasa en la fase 3? Esto crece, ¿cierto? Empieza a empujar, a crecer y esto está muerto, no puede crecer por ahí, se para. Entonces tiene un tipo de daño bien particular con el oído, que no solamente es en la parte externa, sino que también puede forzar la ruptura de la valla, que te afecta a la integridad de la valla. Entonces decíamos que las ventajas son múltiples. Se adapta a cualquier sistema de conducción, cualquier sistema topográfico, muy selectiva, muy limpia, no daña el racimo prácticamente. Pega y después. Pero, ¿tendrá alguna desventaja o no? Sí, mira, también. Bueno, dentro de la cosecha manual también la podemos hacer de noche, ningún problema. Claro, de noche es más pega porque implica poner foco, implica pasarla a la gente en linterna, en la cabeza, guantes anticorte, porque de noche es más fácil que nos cortemos, especialmente considerando que vemos menos los colores de noche y la uva blanca, que es donde habitualmente aplicamos cosecha nocturna, no es blanca sino que es verde, igual que las hojas, por tanto es fácil cortarse, es fácil dejar fruta atrás, tiene sus peros. Bueno, pero veíamos que es cara, es lenta, a veces no hay gente. De hecho, muchas veces los campos no tienen gente para cosechar, contratan a gente que trae gente.
Esa figura es el contratista. Los contratistas son los que trabajan con cuadrillas de trabajo. Tú te comunicas, tu administrador, por ejemplo, te comunicas con el contratista para que traiga su cuadrilla a trabajar. Esto cosechar tanto. Ya, ok, voy con 2 furgones con gente, pero no son del campo, es un servicio externo. Y ante esta situación de falta de mano de obra, que es caro, que es lento, etcétera, etcétera, existe la posibilidad de cosechar de manera mecanizada. No es nuevo, esto, la mecanización en la agricultura es muy antigua, muy antigua. Y la mecanización de la cosecha parte por ahí por 1950, 1960, con los primeros prototipos. Actualmente son bastante sofisticadas las maquinitas estas, lucen así, no sé si las han visto alguna vez. ¿Han visto esa maquinaria alguna vez? Vale, en Pirque de repente la van a ver pasar, ¿vale? Hay una que otra que opera por ahí cerquita. Son automotrices que tienen tolvas, la cosa que dice se ve acá, es un receptáculo grande que tiene su hermano al otro lado, en donde se acumula la fruta, ¿vale? La máquina funciona de manera súper sencilla, lo que hace es pasar por sobre la hilera, las plantas al medio y las remesa. Eso es. O sea, es pura física. Si ustedes tienen un vaso con agua en la mano y yo vengo y los zamarreo, también estoy zamarreando el vaso, ¿cierto? Porque el movimiento se transmite y terminan botando el agua. Lo mismo le pasa a la barba. Si la máquina remece el tronco, remece el follaje, ¿cierto? Y ese movimiento se transmite no solamente al follaje, sino que a los racimos. Y si yo sacudo un racimo, ¿qué estoy sacudiendo? No solo el raquis, sino que también las bayas. Entonces se separan. Y la teoría dice entonces que esa transferencia de momento, de movimiento, hace que se separen las bayas perfectamente. Solo cosecha bayas. Eso es la teoría. Porque en realidad cosechan muchas más cosas también. Hojas. Cosechan hojas, brotes, se desprenden racimos completos también. Si hay algún animalito, lamentablemente también, muy probablemente lo va a agarrar la máquina. Entonces, la máquina no ve, la máquina pasa. La máquina remece, mientras va pasando, va remeciendo y recogiendo todo lo que hace. Por eso es muy importante la gestión del follaje, ya antes de la cosecha. ¿Cómo funciona? Solo esta animación me gusta porque evidencia si funciona. La máquina se posiciona, esas cosas blancas que ven allí son los agitadores, batidores o remecedores, como los quieran llamar, que son los que se mueven de manera rítmica y empujan a las plantas de manera bien brusca, hay que decirlo. Más o menos esa es la frecuencia de agitación. Entonces, en este remecerse de la planta, cae la fruta. Y la fruta no cae del suelo porque por debajo de esto van pasando los cabachitos. Que al punto pasar entre medio el tronco y recogen la fruta. La pérdida es muy baja, realmente muy baja. Esa fruta es luego conducida hacia la parte de las tolvas. En ese tránsito, la máquina tiene la posibilidad de limpiar. Acá, en la descarga de los capachitos. Y cae hacia un lado, usado como una cintila o un rodillo plástico. Y en este proceso se insufla aire. Hay unos ventiladores que empujan las hojas fuera. ¿Vale? La hoja es mucho menos densa que la valla, por lo tanto se despega y vuela, cae fuera de la máquina. No es perfecto, igual pasan hojas. Y no solo eso, sino que los modelos, esa cosa blanca de arriba. Bueno, acá probablemente lo puedo adelantar. Hay una cosa blanca que da vueltas. Eso sirve para enredar los brotes y sacarlos también. Ya cuando pasan brotes en el sistema, es la manera que tiene la máquina de eliminar. Adicionalmente, para evitar la presencia y permanencia del raquis, por ejemplo, en contacto con el mosto, porque aquí se libera jugo,
la valla no sale perfecta, se rompe, se revienta, libera mosto. Para evitar el contacto en el fondo de ese raquis con el mosto, las máquinas nuevas tienen una despalilladora. Y lo que hace es separar la valla, no solamente vayan vallas, bajo la redundancia o la cacofonía manual, en la torre. Ahí eso va girando lo que saca los bloques. Cae entonces en esta cinta, ahí está la despalilladora, lo que hace es ir separando las vallas, o sea que en la tolva solo haya vallas y jugo. Todo el resto es expulsado por la máquina en la parte trasera. Una vez se llena la tolva, la máquina sale. Las actuales tienen control de peso, entonces es súper fácil también llevar un catastro de cuánto se ha cosechado. Sale, se posiciona y vacía las tolvas en un camión que tiene tinas que son en el fondo son receptáculos. Eso es todo. Una vez que es vacía, la máquina vuelve a ingresar a las hileras y sigue cosechando. ¿Vale? Es re simple, como la tecnología aplicada. Y actualmente se utilizan máquinas que incluso son capaces de manejarse de manera remota. ¿Vale? Sin embargo, hay que siempre calibrarlas. ¿Vale? Entonces uno utiliza uno o dos clavos de las hileras para poder definir a qué velocidad debe avanzar y a qué velocidad debe regresar. Ahora estaba paseando las tolvas en un camión. Solo para terminar, comentarles que, si bien es cierto, es súper rápido, esto es más barato de cosechar a mano, tiene desventajas y ahí está. Quizás la más importante es el riesgo de fermentación no controlada. ¿Vale? Porque al liberarse mosto, lógicamente ese mosto queda expuesto al aire, no solo se puede oxidar, sino también fermentar. Sí, pero me ahorra el problema si lo pasa al tiro como a la máquina. Bien, excelente. El riesgo es riesgo siempre, pero aumenta su probabilidad de ocurrencia o de impacto en la medida en la que el tiempo entre que yo coseché y procesé es mayor. ¿Por qué tanta gente sigue refiriéndose como contratista? ¿Cómo? Porque yo... ¿Ah, tú dices el uso de contratista? Sí, porque yo siento que en realidad poca gente utiliza esta máquina aún, o sea, como que ha cambiado a hacer esto. Siguen como utilizando una sola, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque a veces la uva debe viajar más. Claro, en ese caso la cosecha mecanizada esa no te sirve. Por otro lado, el sistema de conducción debe ser 100% espaldera y debe estar pensado para la mecanización. Las plantas deben haber sido guiadas de una forma particular, bien ordenaditas, y los postes deben tener dimensiones conocidas también y determinadas. El espacio entre hileras, todo importa. Entonces también, esa es una de las limitantes que tiene este sistema de cosecha, que al final, si no es espaldera, olvídalo. Y si no es una espaldera bien conformada, también olvídalo. No vas a poder cosechar bien. Vas a generar daño en las plantas, en la máquina, y la cosecha va a ser un bodrio. Entonces, la cosecha manual todavía es súper útil, en realidad, y además te permite darle algo de continuidad al trabajo. Yo trabajo con Juan es mi contratista, lo contrato para que me coseche. Al mismo Juan yo lo contrato en invierno para que me podé. Al mismo Juan lo contrato para primavera para que desbrote, para que haga esto, ¿cachai? Entonces, mientras no se justifique por extensión la cosecha mecanizada, van a seguir existiendo personas que prefieran la cosecha manual, por lejos. Y te ahorraste además todos los como riesgos asociados a la cosecha mecanizada. Es que siento que si no se tiene la suficiente mano de obra, entonces Sí. se puede reemplazar demasiado. Sí. Esto ha seguido creciendo. El uso de maquinaria para cosechar ha ido creciendo progresivamente con los años. No es que estemos estancados, sino que en realidad muchos huertos que antes no cosechaban la máquina, ahora sí lo hacen. Porque no hay gente y porque sale muy caro y que cacharon que tiene una bodega al lado. Yo en Francia me acuerdo, Francia, una bodega del sur de Francia, nada muy tecnológico, cosechaban una buena parte con máquina.
no porque no tuvieran gente, sino porque en realidad era más rápido, era más barato y la calidad prácticamente no se veía afectada porque la bodega estaba desde la parte más distante del puerto como a 3 kilómetros, una cosa así. Nada, entonces valía la pena hacer una máquina en ese caso. Ya, alguna otra pregunta, chiquillos, por ahí.